bloque de columnistas hoy aquí en Mesa Central, conversación de actualidad y política con Constanza Schoenhout. ¿Cómo estás, Constanza? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Y Gonzalo Blum. Gonzalo Blum está hoy día en el programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien. Gracias por estar acá, buenos días. Nada. Excelente. Una joyita para comenzar, Gonzalo. Bueno, la joyita no es muy novedosa porque ha sido, yo creo, el tema de la semana y probablemente va a dar mucho que hablar, que es estas 25.078 licencias o funcionarios públicos que con licencia viajaron fuera del país, ¿no? Fuera del país. Que es una investigación de la Contraloría, año 2023-2024. Mira, que yo creo que abre varios problemas ya para mucho tema de conversación. Por de pronto, ¿cómo se concentra? Primero, son muchísimas instituciones públicas las que tienen funcionarios involucrados, pero ¿cómo se concentran en unas pocas? Y la pregunta que uno se hace, lo primero, ¿dónde están las jefaturas? O sea, en el fondo aquí todo escándalo, hagamos leyes, hagamos cambios regulatorios para poder cambiar, corregir, sancionar también, está muy bien todo eso. Pero la Junji, por ejemplo, tiene del orden de 23.000 funcionarios, de los cuales 2.280 están involucrados en estos hechos, ¿no? O sea, en el fondo un 10%. En Integra, que tiene 29.000 funcionarios, son 1.934. ¿Pero por qué sí? ¿Dónde está la jefatura? ¿En qué sentido? Porque mira, te voy a poner un caso que es más brutal, la Municipalidad de Arica. La Municipalidad de Arica tiene 719 casos y tú te metes al CINIM, que es una base de datos de la Subdere que publica datos, es como un observatorio municipal. De partida la municipalidad no publica sus datos de cuántos funcionarios, pero yo hice los cálculos al ojo, calculando un valor promedio de la remuneración de un funcionario público. Debe tener la Municipalidad de Arica del orden de 1.100 funcionarios, 1.200, puede ser un poco más, un poco menos, y 719 involucrados. Ahora, me explicaba gente de Arica que por la cercanía con Tacna, ya, salir pero, del país es muy fácil. Lógico, probablemente. Puedes ir y volver en el pero día. aunque haya sido ir a hacer las compras a Tacna con licencia, funcionarios públicos, es un hecho que por lo menos me parece particularmente grave. Claro, pero no es gente que se fue al Caribe, a eso me refiero. No, si a donde viajen da lo mismo. Probablemente no es gente que se fue al Caribe. Aunque sea Caribe podría ser un tratamiento o a Tacna. Eventualmente podría ser un tratamiento médico también. Puede ser a lo que sea, digamos, pero acá hay un problema estructural porque cuando uno ya primero se concentra en el caso de los funcionarios público, y no lo quiero estigmatizar, yo he sido la mayor parte de mi vida funcionario público, entonces esto, además en defensa de aquellos funcionarios públicos que cumplen correctamente su función, ¿no? Pero cuando tú miras los datos, hay un montón de estudios en materia de licencia, desde el año 2015 hasta el año 2022, este es un estudio que estoy citando de Ipsos, de la Universidad de San Sebastián, las licencias emitidas en Chile pasaron de 4,8 millones a 8,9 millones de licencias, un aumento del 84%. Y el gasto en licencias médicas en el país pasó más o menos de 2.200 millones de dólares a cerca de 4.000 millones de dólares, ¿no? Un aumento del 73%. Aquí hay un problema gigantesco de mal uso de recursos, en muchos casos de abuso. Esto perjudica además a todos quienes cotizan, sistema público y sistema privado, en el caso del sistema público, porque más gasto público, producto de licencias mal usadas, y en el sector privado, el gasto que tiene que, las mismas ISAPRES tienen que ir financiando, y eso redunda en aumento de las cotizaciones de quienes cotizan en el sector privado. Entonces, es un forado gigantesco que ha venido creciendo muy fuertemente, que hay muchísima conciencia de lo que está ocurriendo y esto solo viene a revelarlo una vez más y que está significando un problema de mal uso de recursos públicos y privados que es muy, muy grande y que hay que tomárselo muy en serio. Me llamó la atención lo que dijiste sobre las jefaturas porque yo creo que todos conocemos casos de empleadores chicos, medianos y grandes a los que algunos empleados le presentan una licencia y se la renuevan y se la renuevan y se la renuevan y que tienen severas sospechas de que las licencias son fraudulentas, pero no pueden actuar, entre otras cosas porque si actúan, si piden fiscalización, los pueden acusar de acoso laboral, por ejemplo. O sea, hay un problema. Hay un problema grande. O sea, para la jefatura no es tan fácil desbaratar esta cuestión. No, sí, el problema es problemático, no un problema simple. Yo creo que esta es una discusión que ha estado en todos los gobiernos presentes, que es bien poco ideológica, ¿no? Porque acá tanto claro, derechas como izquierdas les gustaría que, me imagino que esto no pasara, uno para evitar, digamos, el exceso de burocracia y de control y de fiscalización y de gestión, y otro, digamos, para el buen uso de los recursos públicos. Esta es una cuestión este es un problema estructural no solo del Estado, sino también en general de cómo se financian y cómo se abordan la seguridad social, en particular en salud, en Chile, ¿no? Déjame darte un dato. En el caso del sector público, entre el año 2005 y el año 2023,
el ausentismo promedio del sector público pasó de 17 días a casi 32 días. En la práctica se duplicó. O sea, esta es una cuestión que lleva muchísimo tiempo. Claro, y cuando el ausentismo en el sector público es mucho mayor que el ausentismo en el sector Bueno, privado, hay una alteración de hecho, según otro estudio, que por lo menos es curiosa, digamos. este otro estudio, creo que es de la Universidad Diego Portales, la cantidad de licencias médicas que se piden en el sector público es 3,3 licencias por trabajador en promedio anual, y en el sector privado 1,2, o sea, es casi 3 veces. Ahora, las del sector privado son un poquito más largas, entonces raya para la suma y tú tienes los 30 días de licencias anuales versus cerca de 15 días en el sector privado, ¿no? Y por lo tanto, este es un problema que está muy presente en el sector público, pero que también está presente en el sector privado, y las licencias que más han crecido son obviamente aquellas que tienen que ver con problemas de salud mental. Constanza. No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Gonzalo, que es bien poco ideológico. Yo esperaría buscar la eficiencia del Estado y la ética también de lo público. Y claro, es como de estos casos que son una especie de corrupción silenciosa y que si no se tiene la inteligencia para la fiscalización efectiva, terminan acumulándose en el tiempo, porque aquí tenemos digamos, el análisis que hizo la Contraloría respecto de 2 años, 2022-2023, pero ¿y qué pasó para atrás? O sea, también debe haber un acumulado histórico de este problema que no se había identificado antes. Y ahí recalcar algunas ideas. Yo creo que esto... o sea, evidentemente empieza a poner en cuestión el legítimo derecho de trabajadores o trabajadoras que se encuentran con alguna afección médica de pedir licencia, por lo que decía Gonzalo. O sea, termina habiendo una estigmatización y una sospecha generalizada ya cada vez que aparezca una licencia, ¿no? Empezamos a mirar con sospecha, y creo que eso también afecta a distintos niveles, no solo de la acción del Estado, sino también de los derechos legítimamente ganados. Y algo que comentaban anteriormente, o sea, el derroche de recursos públicos es brutal. 8 millones de días al año, decían más o menos, Sí. que son 350 millones de dólares al año. 350 millones al año. Al año. O sea, Esa es la cantidad de días de ausentismo acumulado en un año en el sector público. brutal. Y No, yo... pero piensa que el ajuste, uno de los ajustes que tuvo que hacer el Ministerio de Hacienda al presupuesto fiscal era del orden de los 550 millones, y 350 se gastaron en esto. O sea, para mencionarlo. Sí, no, brutal. Y lo otro es que, claro, o sea, la ausencia de un funcionario público, más allá de que se pueda tener algún tipo de reemplazo, igual es la debilitación de la capacidad de acción y prestación de servicios del Estado. O sea, el acumular, digamos, la estabilidad laboral en el sector público tiene que ver con tratar de acumular experiencias, capacidades. Si eso termina, digamos, reemplazado por reemplazos parciales, también se pierde capacidad de acción efectiva y eficiente del Estado, y creo que eso también hay que relevarlo. Ahora, cosas a valorar. Creo que esto ha sido algo criticado transversalmente. O sea, lo criticó el Colmed, lo criticó la ANEF, todos los sectores políticos. Todos los creo precandidatos o candidatos. Sí, y creo que eso habla bien, ¿no? De que todavía hay algunos, por lo menos. Lo segundo es capacidad de acción. O sea, hoy día se entregó desde la DIPRES, desde Hacienda, 72 horas para iniciar los sumarios en todos los servicios públicos. Esta Comisión Nacional de Ausentismo, porque aquí quisiera también relevar que aquí tenemos ya 25.000 licencias que hasta ahora parecieran más bien falsas o incumplidas, digamos, Claro. bajo la normativa legal, a propósito del factor reposo. Pero creo que el ausentismo también es más general, y probablemente también hay un factor de licencias legítimamente utilizadas y otorgadas, pero que siguen siendo un factor de ausentismo en el Estado. Claro, también provocan un problema. Exacto, y eso también provoca un problema, y algo que se discutió anteriormente, lo que tú planteabas, o sea, licencias que se renuevan y que a veces implican funcionarios que están mucho tiempo fuera. Y yo creo que eso también hay que ponerle el ojo para analizar las causas y para analizar las soluciones. Y ahí solo una reflexión quizás más grande, creo que algo que decía María Jara Quemada antes, no lo dijo exactamente así, pero yo lo entendí así y lo comparto, tomar medidas también en frío, porque también cuando se toman medidas en caliente empezamos a tramitar leyes hacia la rápida, y a propósito de todo lo que está pasando, y en el marco del escándalo de repente también termina regulándose mal. Y yo creo que aquí hay que entender los factores, dónde está la falta de fiscalización, dónde está la falta de inteligencia del Estado para poder tener control sobre su capacidad de funcionamiento. Y lo otro es que pensemos el Estado en más grande. O sea, creo que hay que plantearse siempre
la urgencia de la modernización del Estado y empezar a pensar cómo un Estado del siglo XXI, con las nuevas condiciones que tenemos, cómo se digitaliza el quehacer del Estado, cómo mejoramos las capacidades constantemente del funcionario, de los funcionarios públicos, cómo hacemos más eficiente y cómo logramos que las respuestas también desde el Estado sean más ágiles. Y yo creo que esto, digamos, es un punto en una discusión más grande que también me parece importante abrir. Discusión más grande que incluye también el uso fraudulento o abusivo de las licencias. Así es. Una persona que es emprendedora me escribe acá en el WhatsApp colaborativo y me dice, tuve una trabajadora 4 años con licencia. Trabajó 40 días efectivos, o sea, trabajó un mes y una semana. Pero tuvo 4 años con licencia, las iba renovando cada cierto tiempo, y para echarla, porque después de eso, ¿qué vaya a hacer, digamos? Tuve que pagarle vacaciones proporcionales de 4 años, porque así es la ley. Claro, el Código del Trabajo te permite, después de una cierta cantidad de licencias continuas, poder desvincular a esa persona. Claro, No, pero hay que pagar ese costo. Claro. digamos. Claro. No, sí, es que este es un problema que es grande de verdad. Este es el elefante en la cristalería, porque tiré muchos datos, un poco la rápida, solo para reiterarlos, ¿no? El gasto en licencias en Chile ha pasado más o menos, como decía, entre el 2015 y 2022, son pocos años, 7 años, de 2.200 a 4.000 millones de dólares. Entonces tú dices, bueno, supongamos que esos 4.000, esto es el 2022, hoy día debe ser un poco más, que estos 4.000 millones de dólares, supongamos que el 10%, solo el 10% son licencias fraudulentas, mala vida. Estamos hablando de 400 millones de dólares al año. O sea, un hospital de alta complejidad que se podría construir al año con esos recursos que se están perdiendo. No son todos recursos públicos, naturalmente, No, claro, pero son recursos pero es plata que se pierde. de Chile, digamos, y de los Sí. chilenos que se están perdiendo, ya sea por mayores cotizaciones, los trabajadores que cotizan en ISAPRE, que son 18, 17% del total, y el 80 y tanto por ciento están FONASA. Eso es gasto público, gasto del Estado, además, en un momento en que estamos en una situación fiscal muy difícil. Ahora, Pero yo, técnicamente no se pierde la plata, se la llevan los que hacen el fraude, digamos. probablemente, pero parece que se la llevan fuera de Chile, porque entre tantos viajes. Pero mi punto acá es que siempre en estas cosas nos indignamos, prometemos comisiones, prometemos nuevas leyes, cambios regulatorios, pero también, aunque sea difícil, apelar a los valores, a la ética, al ejercicio de la responsabilidad de la jefatura o de los mismos empleados, los trabajadores, porque acá son unos pocos que están perjudicándonos mucho. Son pocos doctores, son pocos médicos los que emiten muchas licencias. Los informes de la Suceso en ese sentido que están públicos, uno los googlea y los puede encontrar, son bien decidores, son La muy Subsecretaría de Seguridad Social. pocos doctores o médicos que emiten muchísimas licencias y son pocas personas las que también piden mucha licencia. Hay un último dato, las licencias por trastornos mentales entre el 2015 y el 2022 pasaron de 17% a 42%. Entonces, Están claro, todos hay un locos. problema, o estamos Estamos con un todos gran locos. empeoramiento, claro, Que exactamente. es cierto, además. O, O sea, que puede ser cierto, o está en la grieta en la represa, por Claro. donde se está saliendo el agua. Claro, pues son licencias, no hay radiografías para No, y esa Para la no te depresión, obliga a digamos. estar necesariamente en la casa. además.